Bueno, hemos esperado casi 15 minutos. Buenas noches con todos. Soy el doctor Manuel Ujati, cirujano de tórax del Hospital Almenara, y vamos a realizar con los presentes la teoría que tenemos pendiente acerca de tuberculosis pulmonar quirúrgica. Voy a proceder en este momento a compartir mi pantalla. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ok, muy bien. Entonces, la tuberculosis pulmonar, tratamiento quirúrgico. Vamos a revisar esta noche. Dentro de las generalidades que ustedes ya conocen, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis y se caracteriza principalmente por la formación de granulomas en los tejidos, principalmente a nivel pulmonar, pero también puede afectar otros órganos extrapulmonares, como por ejemplo los ganglios hepáticos y también la pleura. De curso crónico puede conducir a la muerte sin ningún tipo de tratamiento. El bacilo de Koch es el agente etiológico, es un germen intracelular aerobio obligado que va a inducir una respuesta granulomatosa por parte del huésped y tiene una tasa de crecimiento lento. La transmisión es a través de la vía aérea por las gotitas de flujo en el aerosol que eh, tosen los pacientes que están infectados por este bacilo, y este bacilo se va a localizar principalmente a nivel de los segmentos apicales de lóbulos inferiores y segmentos anteriores de lóbulos superiores. En el siglo XVII fue conocido como la Gran Plaga Blanca, que se extendió prácticamente por toda Europa, causando una alta mortalidad. En el año 1882, en Italia, Forlanini realiza la primera técnica de colapsoterapia llamada neumotórax artificial primario. Ahora lo vamos a revisar. Posteriormente, Robert Koch en Alemania en 1882 identifica ese mismo año el bacilo tuberculoso. En Suecia, Jacobeus en 1912, llamado también padre de la toracoscopía, realiza por primera vez la segunda técnica de colapsoterapia llamada neumolisis intrapleural cerrada, ¿no? En el año 1933, Lilienthal en Estados Unidos realiza la primera neumonectomía, que es la extirpación completa de todo un pulmón, y 2 años más tarde, también en Estados Unidos, Friedlander realiza la primera lobectomía pulmonar. En 1952, Rovicev y Selikov en Estados Unidos realizan el primer ensayo clínico probando la eficacia de la isoniazida, que ya había sido descubierta por Clarín en Francia en 1945. En la actualidad se puede sospechar y probar la tuberculosis en nuestros pacientes al examinar el esputo, y la extensión de la enfermedad tuvo que esperar hasta 1895, cuando Röntgen descubrió los rayos X. Sauerbruch es considerado el primer pionero de la cirugía torácica. Nació en 1875 y cuando tenía 4 años su padre falleció de tuberculosis. Después de calificar como médico, inicialmente trabajó como asistente quirúrgico del doctor Mikulich. Eh, Y bueno, las indicaciones quirúrgicas de tuberculosis no multidrogoresistentes son principalmente las secuelas que deja esta infección a nivel pulmonar, como son las bronquiectasias, que son dilataciones patológicas irreversibles que se van a originar a nivel bronquial. Estas bronquiectasias van a caracterizarse por una pérdida del espesor de la pared del bronquio, ¿no? Va a haber una abundante producción de moco. Estas bronquiectasias se caracterizan porque clínicamente el paciente va a presentar una tos con expectoración mucopurulenta persistente, y también puede ser infecciones a repetición. Las bronquiectasias tienen tipos, pueden ser de tipo cilíndricas, que son bastante pequeñas, quísticas, que son medianas, y varicosas, que son gigantes, ¿no? Esa es la indicación quirúrgica en el caso de las secuelas pulmonares, las bronquiectasias. Ahora, estas bronquiectasias en pacientes que están inmunodeprimidos o inmunosuprimidos
pueden ser colonizadas por un hongo oportunista que se encuentra en el medio ambiente, que es el Aspergillus fumigatus, ¿no? Este Aspergillus fumigatus, cuando coloniza estas bronquiectasias quísticas, estas cavernas, va a dar origen a los famosos micetomas o aspergilomas. El síntoma principal de los micetomas o aspergilomas a nivel pulmonar es la tos con sangre, de hemoptisis, ¿no? Y estos pacientes pueden presentar hemoptisis masiva cuando presentan un sangrado de 500 centímetros cúbicos o más en 24 horas, y hemoptisis recurrente cuando presentan 3 episodios o más de hemoptisis en una semana. También va a haber una inflamación a nivel de la pleura visceral, que es la que recubre toda la superficie pulmonar, como la pleura parietal, que recubre la superficie interna de las costillas. Entonces, esas dos hojas pleurales de mesotelio van a terminar engrosándose, formándose una paquipleura, paquipleuritis, debido a esta inflamación crónica que genera esta enfermedad, en este caso a nivel de las pleuras, que son estas cubiertas, tanto para el pulmón como también para las costillas internamente. Y bueno, las complicaciones también, muchas de ellas pueden terminar en una cirugía debido a esta tos persistente con expectoración mucopurulenta. Los pacientes pueden terminar eh, teniendo ruptura de los bronquios y por ende todo el contenido de la luz del bronquio, que es moco, es aire y también gérmenes gram positivos y anaerobios, muy aparte del bacilo de Koch, van a colonizar esta cavidad pleural que, como ustedes bien saben, habitualmente es una cavidad limpia, aséptica, ¿no? Sin embargo, cuando ocurren estas rupturas de bronquios y se originan las fístulas broncopleurales, toda esa cavidad aséptica se va a infectar, se va a colonizar, ¿no? Con gérmenes gram positivos y anaerobios. Y en algunos casos también a nivel del tejido pulmonar se pueden formar abscesos, ¿no? Inicialmente los abscesos son de manejo médico, ¿no? Se le da chance hasta que el paciente tenga 6 semanas de presentación del absceso, ya que el absceso inicialmente tiene un manejo farmacológico con antibiótico terapia de amplio espectro, ¿no? Ese es el manejo inicial. Si después de 6 meses no ha habido mayor resolución del absceso, ya ese absceso crónico requiere tratamiento quirúrgico. En cuanto a los empiemas se originan debido a estas fístulas, ¿no? Como les mencioné, todo el contenido del bronquio pasa a la cavidad pleural, que habitualmente es una cavidad limpia, séptica, ¿no? Entonces lo va a colonizar con gérmenes gram positivos anaerobios y el bacilo de Koch, ¿no? Que también se encuentra en la vía aérea. Esto va a ser un empiema, o sea, pus en cavidad pleural, van a presentar estos pacientes. Los micetomas tienen indicación quirúrgica, eh, son cavernas o bronquiectasias tipo quísticas que han sido colonizadas por este hongo oportunista, perdón, este hongo oportunista que es el Aspergillus fumigatus, ¿no? En este caso vemos acá también otro micetoma, ¿no? Un varón de 66 años con un micetoma del lóbulo superior derecho. Entonces, el tratamiento allí es quirúrgico porque las bronquiectasias, el micetoma están localizados, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, ambos son los lóbulos inferiores. A nivel apical vemos la presencia de un micetoma y a nivel basal del lado izquierdo vemos la presencia de otro micetoma. Este paciente tiene 2 micetomas en ambos pulmones. Aquí vemos una bronquiectasia de tipo quística a nivel del lóbulo superior del lado izquierdo y vemos un micetoma a nivel del lóbulo superior del lado derecho, ¿no? Acá igual vemos un micetoma a nivel del lóbulo inferior del lado izquierdo. Y aquí en una radiografía de tórax, cuando el micetoma es grande, podemos también evidenciarla en una radiografía de tórax simple, ¿no? De póstero anterior. Bueno, histopatológicamente, como ya les había adelantado, las bronquiectasias se caracterizan por destrucción de la pared del bronquio, abundante de producción de mucosidad en la luz del bronquio, y hay una pérdida también de los cilios, que son parte del sistema de defensa de la mucosa de la vía aérea. Estas son bronquiectasias de tipo cilíndricas y algunas quísticas,
bilaterales, ¿no? Acá vemos también bronquiectasias localizadas en el lóbulo inferior izquierdo, acá en el lóbulo inferior derecho, estas bronquiectasias. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es de que para que un paciente pueda ser operado, tiene que tener una adecuada reserva funcional pulmonar. ¿Cómo evaluamos si el paciente que tiene bronquiectasias tiene una adecuada reserva funcional pulmonar? A través de un examen que es la espirometría, que es un examen que va a permitir ver si hay una restricción u obstrucción a nivel de la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene un compromiso extenso a nivel del pulmón del lado derecho, tanto en el lóbulo superior como medio como el lóbulo inferior, lo más probable es que ese paciente, debido a esas secuelas, termine en eh, termine en una cirugía, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo que extirparle todo el pulmón, el paciente tiene que ser sometido a una neumonectomía. El BEF, que es un volumen expiratorio forzado al primer segundo, que es uno de los parámetros de la espirometría, el BEF del primer segundo tiene que ser mayor a 2 litros. Vuelvo a repetir, para que el paciente pueda tolerar una neumonectomía, el BEF del primer segundo tiene que ser mayor a 2 litros. En el caso que el paciente requiere una lobectomía porque tiene uno de los lóbulos comprometidos, entonces la lobectomía, el paciente tiene que tener un BEF del primer segundo mayor a 1.5 litros. ¿Ok? Mayor a 1.5 litros. Y en el caso que el paciente tenga que ser sometido a una segmentectomía, el BEF del primer segundo tiene que ser mayor a 0.8 litros. ¿Ok? Bueno, dentro de las técnicas quirúrgicas hay una era que es la era marcada por las técnicas de colapsoterapia y las técnicas de resección pulmonar que fue ya posterior a las técnicas de colapsoterapia, ¿no? Las resecciones pulmonares son las que hacemos en la actualidad. En el caso de secuelas de tuberculosis pulmonar, tienen como principios remover el tejido enfermo, mantener la función pulmonar adecuada, y que el tercero, que la tuberculosis no esté activa, pero en la actualidad en algunos hospitales, como por ejemplo Hipólito Unanue, tienen salas acondicionadas para poder operar pacientes que estén en riesgo, ¿no? De tener una infección a nivel pulmonar, ¿no? Ahora, las técnicas de colapsoterapia, la primera técnica que se realizó fue el neumotórax artificial intrapleural, que lo ideó Carlo Forlanini en Italia, ¿no? Que consistía en las inyecciones de volúmenes de aire eh, dentro de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, esos volúmenes de aire se inyectaban y prácticamente aumentaba la presión intrapleural y por ende había un colapso generalmente de cavernas que estaban localizadas a nivel de segmentos apicales en lóbulos superiores, ¿no? Para eso, eso tenía por finalidad el neumotórax artificial intrapleural, ¿no? Después vino ya la técnica que ideó Jacobeus en Suecia, ya que a pesar de las inyecciones o de realizar neumotórax artificial primario, eh, se veía que no había, digamos, mejoría clínica. El paciente persistía con tos mucopurulenta, ¿no? Entonces, no se sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, porque a pesar del neumotórax, el pulmón no mejoraba, ¿no? Entonces, Jacobeus, por eso es el padre de la toracoscopía, ingresa un, con una cámara tipo cistoscopio para poder visualizar qué estaba pasando en la cavidad pleural y él evidencia la presencia de adherencias entre la pleura visceral y la pleura parietal que estaban sujetando prácticamente el pulmón hacia las costillas, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es una neumolisis. ¿En qué consiste la neumolisis? En hacer la sección de adherencias para que el pulmón pueda quedar libre y de ahí, a continuación, realizar el neumotórax artificial primario con la finalidad de que la pierna o sea, mejor dicho, del neumotórax artificial primario, con la finalidad de que el aumento de la presión intrapleural genere un colapso de cavernas localizadas a nivel apical de lóbulos superiores. Muy bien.
En cuanto a la técnica de sección de adherencias, la neumolisis, hubo la técnica de neumolisis intrapleural cerrada y la técnica de neumolisis intrapleural a cielo abierto, que era prácticamente por una incisión mucho más grande, ¿no? Una toracotomía. Después, la tercera técnica de colapsoterapia es la frenicoparálisis. La frenicoparálisis puede ser completa y permanente cuando se hace la frenisectomía, que es la extirpación por abulsión completa del nervio frénico. Generalmente esta abulsión se realiza a nivel de la región cervical, se hace una incisión por delante del músculo escaleno y ahí generalmente se va a localizar el nervio frénico, y prácticamente se va a enrollar con una Kelly y se va a arrancar. ¿Qué va a ocasionar esto? Un ascenso del hemidiafragma de ese lado. Recuerden que el nervio frénico inerva el diafragma, entonces va a haber un ascenso del hemidiafragma de ese mismo lado, y por ende, al ascender va a generar un colapso de cavernas localizadas a nivel apical. ¿Ok? Después viene la técnica de frenicopresura, que es una parálisis temporal hasta que la pierna o el nervio, mejor dicho, pueda nuevamente funcionar, ¿no? Entonces, la frenicopresura genera una parálisis temporal del hemidiafragma de ese mismo lado, con la finalidad de que ascienda y que pueda aplastar a las cavernas localizadas a nivel apical. Y la técnica de frenicoparálisis combinada con neumoperitoneo es para las cavernas que están localizadas a nivel del segmento anterior, em, perdón, a nivel del segmento superior de los lóbulos inferiores. Para eso es la técnica combinada con neumoperitoneo, o sea, se hacía frenisectomía o frenicoparálisis más inyección de aire en la cavidad peritoneal para que el diafragma mucho más, y en esta técnica combinada de frenicoparálisis con neumoperitoneo era para pacientes que tenían bronquiectasias localizadas a nivel apical de a nivel apical de lóbulos inferiores, a nivel apical de lóbulos inferiores. Después viene la técnica de toracoplastía, que era prácticamente la resección de arcos costales posteriores del segundo hasta el noveno arco costal posterior, se resecaban y con la finalidad de que esa cavidad se retrayera, generando un aplastamiento de las cavernas localizadas a nivel apical también. Después vino el colapso por presión directa, también conocida como plombaje, que se realizaba con material de plástico u esfera de lucita, ¿no? Nosotros vimos por última vez hace un par de años a un paciente que había llegado con estas esferas, producto de este procedimiento, ¿no? Colapsoterapia. Entonces, lo que se hace, como les digo, vuelvo a repetir, es un aplastamiento, un colapso por presión directa de estas cavernas localizadas a nivel apical a través de la colocación de unas pelotas esféricas, unas pelotas que son las esferas de lucita, que van a permitir un aplastamiento directo de esta cavidad. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, en este caso, a esta persona le retiran grasa de los glúteos y le ingresan esta grasita dentro de la cavidad pleural, donde vemos que esta caverna, una vez ingresada la grasita, queda aplastada y por ende, con el transcurso de los días se cicatrizaba sola, ¿no? Entonces, esa es la técnica, por ejemplo, en la cual se ingresa con esta grasita. Después tenemos esta técnica que es la frenisectomía como parte de las técnicas de frenicoparálisis, ¿no? Y acá lo que se hace es se ubica el músculo escaleno. Una vez que se ubica, por delante se encuentra el nervio frénico y se va a enrollar prácticamente el nervio frénico con una pinza Heli. Una vez enrollado, se va prácticamente a arrancar. Se va a arrancar. ¿Y esto qué va a ocasionar cuando se arranca completamente el nervio frénico? Va a ocasionar una parálisis temporal, perdón, una parálisis definitiva, una parálisis completa y permanente del hemidiafragma de ese mismo lado.
Y las indicaciones de la toracoplastía son para cavernas del lóbulo superior, enfermedad fibrocasiosa extensa, tuberculosis bronquial con caverna en una zona de atelectasia, cuando un neumotórax artificial ha sido inefectivo o abandonado precozmente, y como método compensatorio o cirugía de resección pulmonar. Acá vamos a presentar dos de las técnicas de toracoplastia, en la cual, como les mencioné, se retiran los arcos costales posteriores del segmento de segunda costilla hasta la novena prácticamente. O sea, por una, hasta que queda la pleural un poco más libre, por lo cual se va a retraer más y va a generar también la finalidad que es el colapso de las cavernas apicales, ¿no? A nivel de lóbulos superiores. Entonces, esa es la técnica de toracoplastía por Brauer Friedrich, ¿no? Y esta es la técnica de Will Sauerbruch, ¿no? En este caso se ha hecho una incisión para vertebral del lado eh, derecho, ¿no? Como puedes ver en esta imagen, pero una vez dentro se hace lo mismo, ¿no? Que es la resección de arcos costales posteriores del segundo hasta el eh, noveno arco costal posterior. Finalmente, una vez resecados los arcos costales posteriores, se vuelve nuevamente a unir o a afrontar a través de nudos de alambre. El detalle en la técnica de toracoplastía es de que una vez hecha la cirugía, iba a ocasionar una escoliosis compensatoria, ¿no? A nivel de la columna, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, acá hay casos en los cuales se ha hecho la toracoplastía y se ve, pues, que no hay cavidad pleural del lado derecho, ¿no? Se ha fibrosado, ¿no? Entonces es así como se ve, ¿no? Prácticamente la tomografía igual, ¿no? Se ve bien insuflado del lado izquierdo, el mediastino con el corazón, los grandes vasos, la aorta, la arteria pulmonar, y vemos como aquí en el lado derecho se ha hecho prácticamente una neumonectomía y después se ha hecho una toracoplastía, donde prácticamente no existe cavidad pleural derecha, ¿no? Y hay una esclerosis compensatoria hacia el lado enfermo. Acá también, fíjense, post-toracoplastía, hay una esclerosis compensatoria hacia el lado enfermo. Entonces, el colapso por presión directa es el plombaje, es un espacio creado quirúrgicamente, como ya lo habíamos mencionado, con relleno no reabsorbible, que puede ser las esferas de Lucita, por ejemplo, y se va a hacer también el colapso por presión directa en lesiones en el lóbulo superior con cavernas centrales, en pacientes en mal estado general, lesiones en ambos lóbulos superiores, bilateralmente, o asociado a otro procedimiento de colapsoterapia, ¿no? Eh, y, perdón, y pacientes con capacidad respiratoria reducida, ¿no? Como medida paliativa, ¿no? Esa es la técnica de plombaje, fíjense cómo se han insertado las esferas de Lucita dentro de la cavidad pleural del lado, del lado derecho, ¿no? El problema de esta colocación de estas esferas es de que pueden migrar, ¿no? Hacia la pared torácica, causando un dolor terrible de tipo pleurítico, o hacia la zona del mediastino, y pueden causar fístulas aortoesofágicas. Entonces es un momento bastante, digamos, delicado cuando se decide realizar esta técnica de plumbaje a través de la colocación directa de estas esferas. Acá vemos, por ejemplo, la erosión de la mucosa esofágica, ¿no? Como ha sido erosionada prácticamente, el paciente está haciendo un empiema ya en este lado derecho, ¿no? Por erosión de la mucosa esofágica debido a la presencia de estas esferas de Lucita, ¿no? Que son parte del tratamiento de de colapsoterapia. Entonces, las complicaciones de la toracoplastía son accidentales en el acto operatorio. Puede haber perforación pleural, lesiones vasculares, como por ejemplo lesiones de la vena, la arteria subclavia, del plexo braquial, ¿no? Lesiones nerviosas. Puede haber shock operatorio también.
Y esto es lo que vio en su momento Jacobeus cuando ingresó con el cistoscopio para ver por qué no funcionaba la técnica de neumotórax artificial primario. Entonces, cuando ingresó con la cámara, vio la presencia de estas adherencias, que es tejido fibrótico cicatrizal que va a sujetar al pulmón hacia las costillas. Como ustedes pueden visualizar, está bastante eh, está bastante vascularizada esta zona apical, entonces siempre, en este caso, cuando se hace la sección de estas adherencias, es una sección muy prolija para poder minimizar cualquier riesgo de sangrado, ¿no? Como ustedes pueden ver, prácticamente las adherencias sujetan al pulmón y no es posible ahí poder tratar con la técnica de neumotórax mientras el pulmón esté sujetado. Hay que liberarlo, una vez liberado, recién se procede a hacer la técnica de neumotórax artificial intrapleural, ¿no? Aquí vemos la presencia de una paquipleuritis a nivel de la pleura visceral, eh, y también una paquipleuritis a nivel de la pleura parietal, ¿no? Entre estas dos hojas pleurales se forma un empiema, que es un empiema crónico. Entonces siempre eh, siempre en estos casos, por ejemplo, de empiemas o fibrotórax, que es cuando se engrosa estas hojas pleurales, lo que se tiene que hacer es una decorticación pulmonar, retirar toda esta cáscara gruesa que impide que el pulmón se expanda completamente, y una vez retirada, el paciente tiene que empezar a hacer fisioterapia respiratoria, ¿no? Entonces, para que el pulmón pueda expandir completamente. Esta es la técnica de decorticación pulmonar. Fíjense cómo se retira toda la paquipleura a nivel de la superficie interna de las costillas y toda la paquipleura a nivel eh, de la pleura visceral como la pleura parietal, ¿no? Y entre esas dos hojas pleurales, el contenido que es el empiema, ¿no? Entonces, limpieza de evacuación del empiema más decorticación pulmonar. En los casos de empiemas crónicos, resistentes, en pacientes que han sido sometidos a neumonectomías derechas, por lo general, se hace cuando la cavidad está contaminada, se hace ventana pleural, que es una fístula pleurocutánea, con la finalidad de que se pueda lavar bien la cavidad y también el paciente aprenda, ¿no?, cómo lavarse. Y esa ventana pleural o fístula pleurocutánea habitualmente puede cicatrizar en 6 meses, ¿no? Pero tienen que venir constante, ¿no? O sea, a hacerse sus curaciones para que esa cavidad deje de estar infectada, ¿no? Y bueno, la tuberculosis multidroga-resistente, como ustedes saben, hay resistencia a isoniazida y rifampicina, que son las drogas más potentes de primera línea. La cura sola con tratamiento médico es menor al 50%, pero cuando se une el tratamiento médico con la cirugía, la cura puede ser mayor al 90%. También está indicada para tuberculosis XDR, como no solamente hay resistencia a la isoniazida y rifampicina, sino también a todos los tipos de fluoroquinolonas y por lo menos uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea, ¿no?, como capreomicina, kanamicina y amikacina. La resección del tejido pulmonar afectado más el tratamiento antituberculoso tiene una tasa de curación mayor al 85% en tuberculosis multidroga resistentes. ¿Cuáles son los principios? Prácticamente similares en el caso del paciente que no ha sido multidroga resistente, que son pacientes con lesiones localizadas. Para que el paciente pueda ser operado, tiene que tener lesiones localizadas, no deben ser difusas. Por ejemplo, si un paciente tiene bronquiectasis difusas bilaterales, el paciente lamentablemente ya no es candidato eh, a una cirugía de resección pulmonar. El tratamiento prequirúrgico debe ser de 3 a 6 meses, ¿no? El tratamiento preoperatorio, y el paciente idealmente debe tener vaciloscopías negativas, cultivos negativos, es lo ideal. El tratamiento posoperatorio, después de esta cirugía, en caso de pacientes con antecedente o, o secuela de quirúrgica que ha meritado cirugía, ¿no?, tiene que recibir después de la cirugía tratamiento farmacológico por más de un año, ¿no? La finalidad de esta cirugía es preservar la función pulmonar. Recuerden que si mi función pulmonar o mi capacidad pulmonar es muy baja, yo no puedo hacerle, por ejemplo, una neumonectomía a un paciente que tiene un volumen respiratorio forzado del primer segundo en 1.
¿no? Lo más probable es que ese paciente, una vez operado, si tiene el BEF en 1, termine oxígeno dependiente, ¿no? ¿Cuánto debería tener el paciente de BEF del primer segundo para tolerar una neumonectomía? ¿Cuánto? De 2 litros a más. Y en el caso de una lobectomía, debe tener cuánto de 1.5 litros a más, 1.5 litros a más. El BEF también, ¿no? Y una segmentectomía, 0.8 litros a más. Muy bien, entonces siempre hay que preservar la función pulmonar. El objetivo es disminución de la carga basilar en lesiones cavitarias para evitar las recaídas. Eh, Y bueno, las complicaciones de cirugía propiamente de tuberculosis son el sangrado por la sección de múltiples adherencias que, como ustedes han visto, están muy vascularizadas. La infección propiamente de las fístulas pleurales y por colonización no solamente de gérmenes, no solamente del bacilo de Koch, sino también de flora mixta, como son los gram positivos y anaerobios. El empiema, producto de esta combinación de esta cavidad aséptica habitualmente limpia, se contamina y forma pus en cavidad pleural, los empiemas, ¿no? Las fístulas broncopleurales, que es una complicación bastante frecuente en el caso de pacientes que tienen bronquiectasias de tipo quísticas, tienen clínica de broncorrea, todos con respiración mucopurulenta. Estos pacientes pueden terminar haciendo una fístula broncopleural y por ende pasaje de moco, gérmenes gram positivos anaerobios, generando también empiema. Y la muerte que puede ser producto tanto de sangrado intraoperatorio como también por la infección, ¿no? Muy bien, alumnas y alumnos, no sé si tienen alguna pregunta. Básicamente, esta ha sido la teoría de tuberculosis pulmonar quirúrgica. Está claro, doctor. Inicialmente, el manejo de hemoptisis es farmacológico. En el caso de pacientes que tienen misetomas, se maneja farmacológicamente con ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, y también con codeína, que es un fármaco opiáceo que tiene efecto antitusígeno, ¿no? Ya después, con el paciente más estabilizado, se puede proceder a realizar una embolización de arterias bronquiales para, digamos, tener un resultado más duradero en el tiempo de remisión de la hemoptisis, ¿no? Entonces la embolización se hace previa incluso a una cirugía. Una vez que se ha hecho embolización, ¿cómo se hace la embolización? Se ingresa por la arteria femoral con un catéter y se asciende a través de la aorta abdominal, de ahí a la aorta torácica, y a nivel de la aorta torácica descendente nacen el origen de las arterias bronquiales. Entonces se va a cateterizar de forma selectiva las arterias bronquiales que van hacia el mesentoma y se va, una vez cateterizado, a inyectar una sustancia embolizante como es el cianocrilato para que se anule el flujo anterogrado hacia ese mesentoma y con ello pues se evite el sangrado activo, ¿no? La tos con sangre, ¿no? Que puede matar al paciente ya sea por exsanguinación o ya sea porque los coágulos pueden tapar la vía aérea y generar asfixia. Entonces es muy importante. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, les agradezco a ustedes, alumnos, su atención esta noche. Creo que espero que sea de mucha ayuda y mucha utilidad, sobre todo en esta rotación. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.